La libertad es un estado frágil, pero la tiranía es una obra maestra de la ingeniería social. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que naciones enteras, compuestas por millones de personas, terminen rindiendo culto a un solo individuo? No sucede por accidente, ni por un simple golpe de suerte. Sucede porque existe un manual, un conjunto de reglas precisas, oscuras y letales que han sido perfeccionadas por los hombres más despiadados de la historia. Hoy no vamos a estudiar simples fechas o batallas, vamos a abrir ese manual para analizar, paso a paso, cómo se desmantela una democracia y cómo se construye un dios en la tierra. Desde las tácticas de conquista de Hitler hasta el control absoluto de la dinastía Kim, terminando con un análisis profundo sobre el método de supervivencia eterna de Fidel Castro. Prepárate, porque una vez que entiendas cómo se fabrican las cadenas, jamás volverás a mirar el poder de la misma manera. El manual de los tiranos. La primera lección es engañosa. Cree en ti mismo. En el caso de Hitler, esto se traduce en la explotación del agravio. No llegó al poder mediante un golpe de estado inicial, sino utilizando las herramientas de la propia democracia para destruirla. El análisis debe centrarse en la ley habilitante. Hitler demostró que para ser un tirano efectivo, primero debes presentarte como la solución a un caos que tú mismo ayudas a exacerbar. Al identificar un enemigo interno, el otro radicalizado, logró que el pueblo alemán intercambiara su libertad por una promesa de seguridad y orgullo nacional restaurado. El método de Hitler consistió en la simplificación del enemigo, reducir problemas complejos, economía geopolítica a un solo culpable, los judíos, la estética del poder, el uso de uniformes, desfiles y oratoria hipnótica para crear una sensación de orden en medio del caos. La fachada de legalidad, utilizar los mecanismos democráticos, elecciones y coaliciones para obtener el cargo de canciller y, una vez dentro, dinamitar el sistema mediante el decreto del incendio del Reichstag y la ley habilitante. Imagina un estacionamiento donde hay muchos robos y los conductores están furiosos. De pronto, aparece un hombre que dice: yo sé quiénes son los ladrones y prometo sacarlos a todos, pero para hacerlo, necesito que todos me entreguen las llaves de sus autos por seguridad. Los dueños, desesperados por proteger sus vehículos, le dan las llaves. En cuanto el hombre tiene todas las llaves en su bolsillo, los robos externos se detienen, pero ahora nadie puede sacar su auto sin su permiso. El protector se ha convertido en el dueño de la propiedad, y si intentas reclamar, simplemente se queda con tu vehículo. Puntos claves: El Salvador. El tirano no se presenta como un político, sino como un héroe que viene a rescatarte. El enemigo único. Es más fácil odiar a un grupo específico que entender un problema económico difícil. La ocasión. El tirano necesita que la gente tenga miedo o hambre para que acepten mano dura. La pedagogía del miedo. La lección de Saddam es: vigila a tus rivales. Pero su método fue más allá de la simple vigilancia. Fue el teatro del terror. La purga de 1979 no fue solo una eliminación de enemigos, fue un rito de iniciación para los que se quedaron. Saddam no solo eliminó a sus oponentes, obligó a sus seguidores a ser los verdugos. Al forzar a los miembros del partido a disparar contra sus propios amigos acusados de traición, Saddam eliminó la superioridad moral de todos. Creó múltiples servicios de inteligencia que se espiaban entre sí. En Irak, la paranoia no era una enfermedad, era un método de gobierno. Si todos sospechan de todos, nadie puede organizar un golpe de estado. Imagina que sales con un grupo de conocidos y, de repente, el líder del grupo rompe el cristal de una tienda y empieza a sacar teléfonos caros. En lugar de quedárselos todos, te pone uno en la mano a ti y a cada uno de los presentes. Ahora, todos tienen un objeto robado. Si alguien llama a la policía, tú también vas a la cárcel. El líder te dice: estamos juntos en esto. A partir de ese momento, ya no eres su amigo. Eres su cómplice. No puedes denunciarlo, no puedes dejar que nadie lo atrape, y tienes que defenderlo, porque si él cae, tú también caes con el teléfono robado en la mano. El líder no necesita que lo quieras, solo necesita que tu libertad dependa de la suya. Puntos clave: la lealtad forzada. No se busca que te quieran, sino que no tengan otra opción más que apoyarte para salvar su propio pellejo. La purga. Eliminar a la competencia antes de que tengan tiempo de pensar en rebelarse. El círculo de hierro. Rodearse de personas que le deban todo al líder y que tengan las manos tan sucias como él. El tirano como espectáculo. Idi Amin enseñó que el terror puede ocultarse tras una máscara de excentricidad. Su lección: gobernar mediante el miedo, pero usando la imprevisibilidad como arma estratégica. Amin desmanteló las instituciones de Uganda para reemplazarlas por el capricho personal. Al expulsar a las minorías económicas como los asiáticos, generó un beneficio inmediato para sus seguidores, pero destruyó la economía a largo plazo. El análisis aquí es que el tirano prefiere reinar sobre cenizas que compartir el poder en un campo próspero. La violencia arbitraria asegura que nadie se sienta a salvo, lo que previene cualquier intento de organización civil. El terror arbitrario. Si un dictador solo castiga a los que se portan mal, la gente aprende a seguir las reglas para sobrevivir. Pero Amin castigaba al azar. Esto genera un estado de shock permanente en la sociedad.
Al no haber reglas claras, la gente se vuelve extremadamente sumisa por puro instinto de supervivencia. La militarización de la vida. Amin desmanteló el sistema judicial y policial civil, entregando el poder absoluto a tribunales militares y a su guardia personal, a unidad de seguridad del Estado. Cuando la fuerza bruta reemplaza a la ley, la única forma de seguridad es la obediencia ciega. El exilio de la inteligencia. Al perseguir a los intelectuales, médicos y economistas, Amin eliminó a los únicos capaces de cuestionar su gestión con argumentos, dejando a una masa popular sin líderes de opinión. Imagina que tienes un perro que a veces te lame la mano y otras veces te muerde sin motivo alguno. No importa si le das comida o si lo acaricias, su reacción es un misterio. Al final, dejas de intentar jugar con él o de entrenarlo. Te limitas a caminar de puntillas por la casa y a quedarte en un rincón rezando para que no te mire. Has dejado de ser el dueño de tu casa porque el miedo a lo inesperado te ha quitado la voluntad. Puntos clave. Incertidumbre. El miedo a lo desconocido es más fuerte que el miedo a una regla estricta. Sumisión instintiva. La gente se vuelve invisible para evitar ser el siguiente objetivo. Desorden planificado. Sin instituciones claras, el tirano es la única ley. Joseph Stalin, el dueño de la realidad. Stalin llevó la tiranía al plano metafísico. Su lección: controlar la verdad. No se trataba solo de mentir, sino de alterar la percepción misma de la realidad. El uso del realismo socialista y la gran purga de los años 30 buscaron crear un hombre nuevo, cuya lealtad no fuera hacia la verdad, sino hacia el Estado. Stalin perfeccionó el uso del hambre como herramienta política, el holodomor y el sistema de delación vecinal. La reescritura del pasado. Stalin es famoso por mandar a borrar a sus antiguos aliados, que se habían vuelto enemigos de las fotografías oficiales y de los libros de historia. Si el líder decía que alguien nunca existió, esa persona desaparecía de la memoria colectiva. La infalibilidad del líder, mediante la propaganda, se presentó como el padre de los pueblos y un genio en todas las materias: ciencia, arte, guerra. Al ser perfecto, cualquier falla en el país, como una hambruna, no podía ser culpa suya, sino de saboteadores invisibles. El aislamiento cognitivo. Al prohibir cualquier información del extranjero y controlar todos los medios de comunicación internos, Stalin creó una burbuja donde la única realidad existente era la que dictaba el Kremlin. Imagina que tienes un tío al que todos en la familia querían mucho, pero un día se pelea con tu abuelo, quien es el jefe de la casa. Tu abuelo no solo le prohíbe volver, sino que toma todas las fotos familiares, recorta la cara de tu tío y quema sus recuerdos. Luego te dice: ese hombre nunca fue de esta familia. Tú lo soñaste. Como tu abuelo es el único que tiene acceso a las fotos y nadie más se atreve a llevarle la contraria por miedo, pasan los años y los niños más pequeños crecen creyendo que ese tío realmente nunca existió. Quien controla las fotos del pasado decide quién tiene la razón en el presente. Puntos clave. El borrador político. La verdad no es lo que pasó, sino lo que el líder dice que pasó hoy. La mentira repetida. Si el Estado controla toda la información, la mentira se convierte en la única verdad disponible. Desconexión. Al quitarle los hechos a la gente, les quitas la capacidad de criticar. Muammar Gaddafi, el ingeniero social. Gaddafi intentó la lección 5, crear una nueva sociedad. A través de su gamajiría, o estado de las masas, pretendía haber eliminado la dictadura, cuando en realidad la había atomizado. El análisis de Gaddafi es el de la desinstitucionalización. Gaddafi entendió que las instituciones tradicionales, parlamentos, leyes antiguas, ejércitos profesionales, son obstáculos para un tirano porque tienen sus propias reglas. Su lección fue: si quieres el control total, destruye el sistema y reemplázalo por uno que solo tú entiendas. El Libro Verde. Gaddafi presentó su propia filosofía política como la única vía, invalidando cualquier otra ideología. Al sustituir la constitución por sus propios pensamientos, la ley se volvió subjetiva y dependiente de su voluntad. El caos organizado disolvió las estructuras de gobierno tradicionales y creó comités populares. Esto daba la ilusión de que el pueblo mandaba. Pero en realidad, al no haber una jerarquía clara, nadie tenía poder real excepto él. La indispensabilidad. Al borrar las instituciones, Gaddafi se aseguró de que si él caía, el país colapsaría, lo cual ocurrió. Él no era parte del sistema, él era el sistema. Imagina que en una casa todos saben usar el televisor. De pronto llega alguien, rompe el televisor y trae una máquina extraña que solo él sabe encender. Dice que es un sistema mejor, pero ahora, si quieres ver una película, tienes que pedirle permiso a él porque nadie más entiende cómo funciona el aparato. Has pasado de ser independiente a depender de un solo hombre para algo tan básico como entretenerte. Sin él, la pantalla se queda en negro. Puntos clave. Dependencia. El tirano rompe lo que funciona para que necesite su ayuda. Confusión. Si nadie entiende las reglas, nadie puede cuestionarlas. Indispensabilidad. El líder se convierte en el manual de instrucciones viviente de la nación. La dinastía Kim. La tiranía como religión. Gobernar para siempre. Corea del Norte es el ejemplo máximo de la necrocracia. Los Kim entendieron que para que una tiranía sobreviva al individuo, debe convertirse en una fe. El aislamiento absoluto, el reino ermitaño, no es solo geográfico, sino informativo. Al convencer a la población de que el resto del mundo es un infierno,
y que ellos son los elegidos de una estirpe divina. La familia Kim eliminó la base de cualquier revolución, la esperanza de algo mejor. El derecho divino moderno. No se presentan solo como líderes políticos, sino como una estirpe sagrada. La sangre del monte Paektu. El líder no es un servidor público, es el padre de la nación. El aislamiento cognitivo total han convertido al país en el reino ermitaño. Al prohibir Internet, la radio extranjera y el cine externo, han eliminado la capacidad de la población para comparar su realidad con el resto del mundo. Sin comparación, no hay deseo de cambio. El seguro de vida nuclear. Las armas nucleares no son para atacar, sino para evitar que la comunidad internacional intente un cambio de régimen. Es el candado final que asegura que la familia pueda gobernar sobre su territorio sin interferencia externa. Imagina que naces en una mansión enorme, donde el dueño ha pintado todos los cristales de las ventanas de negro. Él te dice que afuera solo hay monstruos y fuego, y que solo él puede protegerte. Como nunca has visto el exterior, crees que la mansión es el paraíso. Cuando el dueño muere, su hijo toma el mando, y tú lo aceptas porque crees que solo su familia conoce el secreto para mantener a los monstruos afuera. La tiranía no se hereda por fuerza, sino porque el dueño te ha quitado la capacidad de imaginar que existe un mundo fuera de sus paredes. Puntos clave: inmortalidad. El líder muere, pero el sistema continúa a través de su sangre. Burbuja informativa. La ignorancia del pueblo es la fuerza del dictador. El escudo. El uso de amenazas externas para justificar el control interno. Fidel Castro. La lección de la resistencia ideológica. Si tuviéramos que añadir un capítulo al manual, este se titularía ¿Cómo sobrevivir a la historia? Fidel Castro perfeccionó una táctica que otros tiranos descuidaron: la exportación de la culpa y la narrativa del asedio eterno. Castro comprendió que un enemigo externo poderoso es el mejor aliado de un dictador. La exportación de la culpa. Castro dominó el arte de culpar a un enemigo externo, Estados Unidos, y el embargo de cada deficiencia interna. Al hacer esto, cualquier crítica a su gestión no se veía como una demanda ciudadana, sino como una traición a la patria en favor del invasor. El control capilar, los CDR. A diferencia de otros dictadores que usaban solo grandes ejércitos, Castro creó los comités de defensa de la revolución. Esto significa meter la dictadura en cada cuadra. El vigilante no es un soldado lejano, sino tu propio vecino. Esto destruye la confianza social básica. Si no puedes confiar en quien vive al lado, no puedes organizar una resistencia. La dependencia por racionamiento. Al controlar el suministro de alimentos y necesidades básicas, el Estado se convierte en el único proveedor. La obediencia no es solo política, es biológica. Si te rebelas, no comes. Imagina que un hombre te encierra en un sótano sucio y oscuro. Te dice que afuera el mundo ha sido invadido por lobos feroces y que, si sales, serás devorado. Él te da solo un trozo de pan al día, pero te dice: agradéceme, porque este pan y estas paredes son lo único que te separa de los lobos. Con el tiempo, dejas de odiar la cerradura y empiezas a amar al hombre que tiene la llave. Te da tanto miedo el lobo del que él te habla, que el día que alguien intenta forzar la puerta para rescatarte, tú mismo le pones el cerrojo por dentro. Has aprendido a amar tu prisión porque te convencieron de que la libertad es una sentencia de muerte. Puntos clave. El enemigo útil. La amenaza externa justifica el encierro interno. Lealtad por miedo. No obedeces porque el sistema funcione, sino porque temes lo que hay afuera. La inversión de roles. El dictador deja de ser el opresor para convertirse, en la mente del ciudadano, en el protector. Hemos recorrido los 7 pasos de un camino oscuro. Desde la conquista del poder aprovechando el caos, hasta la creación de un sistema donde el propio ciudadano ayuda a cerrar su celda. Lo que hemos analizado hoy no es simplemente una lista de hombres crueles, es una disección de las debilidades humanas. Hemos visto que el poder absoluto no se toma por accidente. Se construye ladrillo a ladrillo. Primero te ofrecen un culpable para tu rabia. Luego te piden tu lealtad, a cambio de seguridad. Después te quitan la verdad para que no puedas comparar. Y finalmente, te convencen de que, sin ellos, el mundo exterior te devorará. Un tirano solo puede gobernar mientras su pueblo crea que no hay otra alternativa. El momento en que entendemos cómo funcionan los engranajes de su manipulación, el hechizo empieza a romperse. La historia nos enseña que ningún candado es eterno. Si los que están dentro de la habitación dejan de creer en el lobo que está afuera y empiezan a confiar en el que tienen al lado, la libertad no es un regalo que se recibe, es una responsabilidad que se defiende cada día. Ahora que conoces las reglas del juego, la pregunta ya no es cómo ellos llegaron al poder, sino cómo evitaremos que el manual se vuelva a abrir. Si te gustó el video, dame un like y suscríbete para más videos de análisis y contexto político actual.